Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de la asignatura de Educación para la Ciudadanía con el profe Byron. Es un gusto trabajar con ustedes en estos minutos. El día de hoy, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, continuamos haciendo este análisis de acuerdo a la clase pasada de las diferentes cartas constitucionales. Vamos a comparar en esta clase las constituciones de los años de 1906 y de 1978 y sus respectivos derechos ciudadanos. Dentro de nuestro objetivo, estimados estudiantes, vamos a comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de derechos ciudadanos. Para eso, nosotros realizaremos un análisis al respecto de la Constitución de 1906. Hablaremos también de los requisitos exigidos en esta Constitución para ser ciudadanos. Hablaremos también de la Constitución de 1978 y también los avances que esta Constitución tiene prácticamente en materia de derechos. La Constitución, estimados estudiantes, de 1906, pues se caracteriza por ser prácticamente una Constitución que estaba dirigida en ese entonces por el viejo luchador, como lo conocemos muchos de nosotros. Me refiero exactamente al general Eloy Alfaro. Él fue prácticamente un transformador del país, el cual dinamizó la economía, pues democratizó al país dentro de la sociedad y fue muy incluyente al respecto de las diferentes clases sociales que no tenían participación. Por eso podemos decir que se sentó las bases de un Estado, sobre todo liberal, burgués, sobre todo por excelencia. Muchos de sus detractores, prácticamente conservadores, le llamaron a esta constitución una constitución atea, pues supuso prácticamente un duro golpe entre lo que tiene que ver con la separación de la iglesia y el Estado. Así se puso límites muy radicales en lo que tenía que ver con la explotación de los indígenas por los diferentes terratenientes. Esta constitución, estimados estudiantes de 1906, trae prácticamente muchos avances en lo que tiene que ver con la libertad de los cultos. Se reconoce prácticamente esta libertad. Cada persona tenía su respectiva libertad en su confesión religiosa. Además, se implementa el matrimonio civil y sobre todo también se permite también esta institución dentro de lo que tiene que ver con el matrimonio, el divorcio. Además, como ya se dijo anteriormente, se excluye en lo que tiene que ver con la integración de la Iglesia Católica hacia el Estado, se elimina prácticamente del poder y también se eliminan los respectivos presupuestos que el Estado tenía para el sostenimiento de la Iglesia. Aquí nosotros podemos reconocer un catálogo muy extenso en lo que tiene que ver con lo que establece el artículo 26 de la Constitución de 1906. Podemos hablar de varios derechos que reconoce esta Constitución, como por ejemplo, en una manera muy sucinta, hablamos de los derechos a la vida, se abolió la pena de muerte, de la conciencia, de la inocencia, perdón, de la reputación, de la libertad también de conciencia. Hablamos del derecho a la propiedad, de la libertad personal, a no ser detenido, a poder transitar libremente por el territorio, a la inviolabilidad del domicilio, también a la correspondencia, a la protección de la ley. También hablamos de la prohibición de brindar testimonio contra de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y según la definidad en una causa criminal. Hablamos de la libertad, sobre todo también del trabajo, de la industria, de la propiedad intelectual, de la libertad de sufragio, del empleo, de la libertad de pensamiento, a las no injurias ni calumnias, a la libre reunión y asociación sin armas. También se prohíbe la confiscación de bienes, torturas y penas.
también a los extranjeros tienen los mismos derechos que nosotros los nacionales y al voto por parte de los ciudadanos. Entonces, como vemos, el artículo 26 nos hace una descripción muy extensa en lo que tiene que ver con este avance que se tiene en lo que tiene que ver con los derechos a los ciudadanos. Dejamos esta constitución y nos centramos ahora en la constitución de 1978, estimados estudiantes, en la cual nosotros podemos ya decir que el Ecuador venía pues a finales del año 70 de un boom petrolero, y esto hizo que la economía comience a acrecentarse y se transformó en un exportador prácticamente de petróleo. En lo que tiene que ver con esta constitución, pues podemos decir que con ella pues se vuelve la democracia, y como figura relevante en esta constitución destacamos la presidencia del abogado Jaime Roldós Aguilera. Como ya se manifestó, esta es una constitución como lo vamos ahora mismo a observar dentro del artículo 1. Esta constitución sienta las bases de un Estado sobre todo democrático, incluyente, pero sobre todo, estimados estudiantes, con rasgos nacionalistas. En materia de derechos, estimados estudiantes, se reconoce al pueblo como soberano, y su soberanía se da mediante los órganos del poder público. El artículo 1 también nos menciona que se reconoce al idioma oficial al castellano, y como parte integrante de la cultura nacional al quichua y también demás lenguas aborígenes. ¿Cuáles son los requisitos exigidos, estimados estudiantes, que se pedía para que sean ciudadanos? El artículo 12 nos dice que se reconocen como ciudadanos a todas las personas ecuatorianas mayores de 18 años. Y en el artículo 33 de esta Constitución de 1978 se elimina totalmente el requisito de saber leer y escribir, con lo cual directamente se da esta inclusión hacia las personas analfabetas para que puedan votar, a diferencia de constituciones anteriores, pues este era un limitante que tenían muchas personas. El artículo 4 de la Constitución de 1978 nos menciona que el Estado pues asume una función primordial en lo que tiene que ver con derechos fundamentales y promover prácticamente el progreso económico, social y cultural de la población. Además, tome mucha atención, estimado estudiante, en lo que tiene que ver con esta situación de condenar directamente toda forma de colonialismo, neocolonialismo, discriminación o segregación racial. La Constitución de 1978, en su artículo 19, nos manifiesta que las personas tienen el derecho a la salud, tanto a la educación, a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. Todos estos derechos obviamente se dan para poder asegurar una vida plena y segura, estimados estudiantes. Dentro del artículo 31 de esta Constitución, el Estado, sobre todo, estimados estudiantes, garantiza el derecho al trabajo, que es un derecho importante y un deber sobre todo social. Sobre todo, esta ley asegura que el trabajador se respete sobre todo su dignidad, su salario digno, y sobre todo, estimados estudiantes, se dé esta situación totalmente de explotación laboral. Es decir, esta constitución prohíbe toda forma de explotación laboral que ponga en peligro sobre todo el bienestar y tranquilidad de la clase obrera. Se reconoce también en esta constitución la seguridad social como este derecho importante a favor de la clase trabajadora, producto del reconocimiento de la lucha histórica que han tenido durante el desarrollo de la sociedad. Muy bien,
Hemos llegado a este punto, estimados estudiantes, en el cual vamos a recordar los aprendizajes ya desarrollados en esta clase. Hemos hablado de la Constitución de 1906 como el líder importante en esta Constitución. Destacamos la figura del general Eloy Alfaro y también los requisitos que se exigía para ser ciudadano en este tiempo. Además, hemos hablado también de la Constitución de 1978, la cual sienta también las bases de un Estado democrático, constitución que estaba prácticamente dirigida en ese tiempo por el abogado Jaime Roldós Aguilera. ¿Cuál va a ser la tarea, estimado estudiante, para la presente semana? Usted en su cuadernito o en su carpetita reciclada va a escribir lo siguiente y lo va a responder. Identifica cuál es la forma de gobierno que se consagra en la Constitución de 1906. Ahí le voy a pedir de favor que usted destaque las características que tiene la Constitución de 1906 de acuerdo a la explicación de esta clase. Y luego va a copiar cada una de esas preguntas y va a elegir la respuesta correcta. Ok, hasta aquí, estimados estudiantes, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerde que estoy presto para poderlos ayudar. Cualquier cosa me puede escribir a mi número de WhatsApp. Cuídese mucho, nos vemos la próxima clase. Un abrazo.